Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar, el general de la mafia. Hoy, desde Medellín, Colombia, quiero saludar a mis guerreros de Mero Norte. Lo que vas a escuchar no es solo un repaso por la violencia del cartel de Medellín, ni otra biografía hueca del sicario más famoso de Colombia. Esto es la reconstrucción de las confesiones más oscuras, humanas y contradictorias de John Jairo Velázquez, alias Popeye, el hombre cuya lealtad y miedo marcaron el ascenso y la caída de Pablo Escobar y que llevó secretos a la tumba, pero dejó suficientes pistas para entender la realidad que nunca quisieron mostrarte en Netflix. Popeye murió en febrero de 2020, pero durante décadas, en entrevistas, libros, grabaciones y hasta en su canal de YouTube, fue soltando fragmentos de una verdad mayor. Aquí no hay romanticismo ni mitos, solo datos verificados, nombres, fechas, comparaciones y una narración que obliga a preguntarnos: ¿cuánto hemos entendido realmente del narco? ¿Y qué precio se paga por ser la mano derecha de un hombre que hizo temblar a presidentes, policías, jueces y hasta sus propios sicarios? Lo que nadie te cuenta sobre el final de Pablo Escobar no fue una bala en una azotea ni el operativo hollywoodense. Fue una llamada. Popeye lo narra con la frialdad del que ya no espera redención. La última mirada que crucé con Pablo no fue de socios, fue de dos hombres condenados. Pablo, en su búnker de soledad, quería despedirse de su familia antes del cierre final. No era estrategia ni cálculo, era el reflejo de la derrota absoluta. Los Pepes y la inteligencia ya tejían a su alrededor una red imposible de burlar. Esa llamada familiar, filtrada y rastreada, fue el punto sin retorno. Popeye, espectador obligado, entendió que el miedo mutuo había ganado la partida. Los dos sabían que dejar rastro era, literalmente, firmar la sentencia. No hubo grandes discursos, solo silencio, miradas fugitivas y el peso de todas las traiciones. Popeye describe ese instante como el único en el que vio a Escobar realmente vulnerable, desprovisto de show, solo un padre despidiéndose. No fue la policía, no fue la DEA, fue esa llamada absurda, esa necesidad de oír un te quiero lo que acabó con el patrón. La soledad selló el destino de ambos, mucho antes que cualquier bala. Pocos crímenes ilustran la lógica retorcida del cartel como el asesinato de Wendy Chavarriaga Gil, amante de Escobar y amor prohibido de Popeye. Wendy no era una víctima más, era la mujer por la que el jefe de sicarios habría traicionado todo. Salvó al patrón. Escobar, obsesionado por los celos y la paranoia, sospechó de informaciones filtradas. Grabó conversaciones, analizó cada movimiento. Al menor indicio de fuga, dictó la orden más dolorosa que Popeye recuerda: limpiala tú. Fue una sentencia brutal. Popeye debía citar y ejecutar a la mujer que más había amado. La llamada fue una trampa mortal. Mi voz fue la última que escuchó. Fingí que la iba a salvar. Luego solo escuché su silencio. Tras esa muerte, Popeye perdió no a una amante, sino a su humanidad. Fue el momento en que entendió que Escobar no perdonaba la debilidad. Wendy fue reducida a un código, una ficha más en el tablero, pero su fantasma pesó sobre Popeye por décadas. Con ella sepulté la última parte de mi alma que quedaba limpia, dijo años después. El amor convertido en orden, la lealtad destrozada y el aprendizaje de que en ese mundo ninguna emoción es inofensiva. El salto de calidad y horror del cartel de Medellín lleva nombre propio: Miguelito, alias del terrorista de ETA traído desde España para enseñar la fabricación de bombas electrónicas. Popeye recuerda este momento como el inicio de la era del verdadero terrorismo urbano. Ese día Pablo tuvo una erección de felicidad. No era un regalo cualquiera, era traer al padre del terrorismo en Colombia. Miguelito no llegó con maletines de dinero ni armas convencionales, trajo conocimiento. A partir de esos entrenamientos, la organización multiplicó su poder destructivo, pasando de coches bomba rudimentarios a una capacidad de destrucción masiva nunca vista.
Popeye fue encargado directo de coordinar más de 200 acciones de este tipo, con consecuencias devastadoras en Bogotá, Medellín y Cali. No se celebraba solo el éxito criminal, sino el dominio psicológico del miedo. Cada explosión era para Escobar una celebración de poder absoluto. La ciudad temblaba y Pablo sonreía. Lo más perturbador, según Popeye, era la velocidad con la que se normalizaba la barbarie. Al final medíamos la eficiencia por cuántas cuadras quedaron devastadas. Una de las imágenes que más atormentaban a Popeye no era pública ni mediática, sino profundamente íntima. Las madrugadas de arroz con huevo y café frío junto a Escobar, decidiendo a quién le tocaba morir esa semana. No era una junta de criminales, era una rutina doméstica, una conversación de amigos en pijama mientras sentenciaban barrios enteros. Escobar, según Popeye, era capaz de alternar con absoluta naturalidad entre la más cruda ternura y la orden de ejecución más brutal. Había noches en las que relataba anécdotas de su infancia, solo para girar la conversación hacia qué teniente, qué rival o qué supuesto traidor sería el siguiente en desaparecer. Popeye aprendió que la normalización del horror era su verdadero legado. Esas noches se me grabaron más que los atentados, porque ahí entendí el magnetismo del mal cotidiano, confiesa. Entre platos sucios y carcajadas amargas se repartía la vida y la muerte sin remordimientos. Al día siguiente, la rutina siguió como si nada. Bromas, risas, ningún rastro de culpa. Para Popeye, ese fue el infierno real, ver cómo la monstruosidad cabía en la cotidianidad. Uno de los relatos más perturbadores de Popeye es el Círculo de las Vírgenes. Escobar convirtió el sexo en poder y castigo. Popeye detalla la existencia de una suerte de harén criminal donde las amantes, muchas menores y mujeres deslumbrantes, eran seleccionadas para el simple goce o para demostrar autoridad. El número que circula, 49 vírgenes, no es mito ni recurso novelesco. La policía colombiana y Popeye confirman que solo 2 sobrevivieron a los celos y a la lógica paranoica de Escobar. El jefe desconfiaba de todos, pero más aún de quienes dormían en su cama. Sufrieron castigos inhumanos ante la más mínima sospecha de traición o fuga. Abortos obligados, encierros prolongados, vigilancia 24 horas los 7 días de la semana y al menor error, sentencia de muerte cumplida por la persona menos esperada. Popeye describe ese microcosmos como una corte trágica, donde la belleza y la juventud eran moneda de cambio mortal. Nadie estaba a salvo. Muchos vieron en Escobar un seductor, pero para la mayoría de esas mujeres fue un carcelero con dinero y una obsesión que superaba cualquier límite. No había amantes, había prisioneras. La impunidad sexual era solo otro reflejo del sistema de poder absoluto del patrón. Escobar era el arquitecto paranoico de su propio harén. Popeye recoge historias donde la obsesión del patrón traspasaba lo criminal para convertirse en tortura psicológica. No solo se rodeó de mujeres bajo vigilancia, sino que extendió esa lógica de control al extremo. Utilizaba a sus sicarios, incluida Popeye, para espiar, grabar y reportar incluso mínimos gestos o llamadas. Si alguna quedaba embarazada contra sus órdenes, el castigo era brutal. Abortos forzados, aislamiento y en ocasiones desaparición física sin dejar rastro. Popeye cuenta que la guerra secreta entre Wendy, Tata y el resto de mujeres era una trampa mortal orquestada desde arriba. No era solo cuestión de celos, sino de desconfianza estructural. Todo podía ser motivo de castigo. Una mirada, una frase fuera de lugar, la sospecha de cooperar con enemigos, incluso entre esposas y amantes. Quien caía en desgracia era eliminada, muchas veces sin saber por qué. El ambiente era tóxico. Los hombres vivían con miedo a perder la vida, las mujeres a perder la poca dignidad que les quedaba. Escobar, desde la sombra, manipulaba cada enfrentamiento, alimentando guerras internas que solo fortalecían su control total del círculo. La doble vida de Escobar alcanzaba zonas de crueldad inauditas.
Popeye recrea escenas donde el patrón sostenía largas conversaciones telefónicas con Tata, su esposa, preguntando por los niños, planeando cenas familiares o hablando de trivialidades domésticas. Al mismo tiempo, en el fondo de la mansión, hombres torturados gritaban pidiendo piedad. Pablo solía cubrir momentáneamente el micrófono para ordenar «Que lo callen, estoy con mi familia». Era una normalidad monstruosa. Cariño y terror cohabitando en una sola habitación. Incluso los hijos de Escobar alguna vez preguntaron por los ruidos extraños. Popeye relata esas noches como una pesadilla recurrente, el punto donde comprendió que no había línea divisoria clara entre vida familiar y vida criminal. Para el jefe todo era control, todo era rol adaptable. El padre amoroso no dudaba en convertirse, en segundos, en el verdugo más implacable. Vi a Pablo sonreír con Tata al teléfono, dice Popeye, mientras su mano chorreaba sangre de otro. La convivencia de humanidad y monstruosidad fue el verdadero infierno cotidiano del cartel. Dentro de la fortaleza emocional de Escobar, Popeye fue testigo de uno de los únicos episodios de quiebre: la muerte de Mario Henao, cuñado del patrón y su confidente más antiguo. Según Popeye, Escobar se encerró durante días, rehusando ver a nadie, devastado por la pérdida. Lo escuché llorar, no como jefe, sino como cualquier hombre roto. Fue la única vez que la cárcel emocional del patrón cedió. Muchos en el círculo vieron en Henao a quien aún podía hablarle duro, ponerle límites o recordarle su humanidad perdida. Tras esa muerte, incluso la estrategia del terror tuvo un cambio. Escobar endureció las reglas, desconfió aún más de todos y puso en marcha una cadena de venganzas que tiñó de sangre el final de su imperio. Popeye concluye que ese episodio mostró que hasta los grandes monstruos tienen grietas, pero que, una vez rotas, lo que emerge no es vulnerabilidad, sino más violencia. La tristeza de Escobar duró un suspiro. Luego solo quedó rabia y sed de eliminar a quien oliera a traición. Nadie más volvió a ver al patrón débil. Escobar fue mucho más que un narco local. Fue un traficante internacional con tentáculos diplomáticos. Una de las confesiones de Popeye más impactantes es la relación clandestina con el régimen de Raúl Castro en Cuba y el gobierno sandinista de Nicaragua. Participó, pero no, el responsable era Raúl. Y Fidel sabía. Y le voy a dar un dato más clave todavía, para que vea usted que no todo el mundo es pristino. Me voy a atrever a decir esto. El enlace entre todos se llama el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Durante años, Escobar movió toneladas de polvo blanco a través de pistas militares cubanas a cambio de millones que se transferían cada mes para alimentar causas revolucionarias. Popeye detalló cómo Raúl Castro era receptor directo de los favores y el dinero, e incluso facilitaba que los aviones del cartel aterrizaran y se cargaran en secreto, usando banderas mexicanas como camuflaje para evitar la detección internacional. Nicaragua no solo ofrecía refugio, acogía laboratorios y blindaba rutas cuando Panamá dejaba de ser seguro tras la traición de Noriega. Un dato revelador: la colaboración de Gabriel García Márquez como facilitador de contactos y mensajes simbólicos entre el cartel y personalidades políticas. Popeye nunca disimula la magnitud de esta red porque entendió que la verdadera impunidad se construye tejiendo alianzas donde el dinero sirve para comprar no solo voluntades, sino causas nacionales. El poder de Escobar se sostenía en el miedo, sí, pero también en la diplomacia oscura. Si hay un legado siniestro de Escobar y su círculo es el de los magnicidios. Asesinatos de líderes como Luis Carlos Galán, Guillermo Cano y Carlos Mauro Hoyos. Popeye describe con precisión el proceso: identificar amenazas, ponerles precio y planear ejecuciones milimétricas. No fue solo rabia ni venganza, muchas veces eran movidas de ajedrez. Un rival menos, una extradición frenada, una ley silenciada. Galán era el futuro presidente. Escobar mandó matarlo porque era el único con fuerza real para acabarlo. Guillermo Cano, director de El Espectador, fue sentenciado por su periodismo implacable.
En cada caso, Popeye detalla el cálculo frío y la justificación moral inventada por Escobar para tranquilizar conciencias. Si caía un líder, caía una probable traición al cartel. No hay héroes, solo ejecutores y órdenes. Pastrana, candidato a alcalde, fue secuestrado una semana entera como mensaje al Estado. Muy dura porque salimos, como le digo, de Bogotá en carro, duramos más o menos una hora en un baúl. Viene la angustia del aire porque uno cree que metido en el baúl no. Detrás de cada magnicidio había dinero, pero sobre todo miedo, la certeza de que nadie, ni siquiera el más poderoso, estaba a salvo. Popeye se arrepintió de Galán. Ese crimen torció Colombia para siempre. La frontera entre narco y Estado nunca fue tan porosa. La muerte del doctor Luis Carlos Galán fue conestada por la clase política. Estaba metido el DAS, estaba metido la mafia. Se confabuló política, mafia y paramilitarismo. Popeye confiesa que el cartel no solo compraba policías menores, sino generales, coroneles, fiscales y hasta directores del DAS. Las nóminas eran precisas: pagos regulares, bonus por avisos clave, protección personal y hasta participación en grandes operativos. Popeye narra la zona gris diaria. Oficiales que por la mañana juraban lealtad a la ley y por la noche avisaban a Popeye de las próximas redadas. Los coches bomba más emblemáticos solo fueron posibles porque la información salía directamente desde los despachos oficiales. En los casos más extremos, el DAS participó abiertamente en asesinatos y secuestros, e incluso se alquilaban unidades de inteligencia para rastrear a enemigos de Escobar. El poder no se explicaba solo por armas, sino por un juego de alianzas, traiciones, amenazas financieras y chantajes letales. Popeye, casi con resignación, concluye: sin esa complicidad estatal no hubiera existido cártel. No hay crimen organizado sin política podrida. Éramos la sombra del Estado. El fin de Escobar se selló mucho antes del balazo en la azotea. Según Popeye, la llamada Mesa del Diablo fue la mayor coalición criminal de la historia de Colombia. Pepes, Cartel de Cali, paramilitares, la élite política de Antioquia, agentes de la DEA, hasta sectores de la policía israelí y británica. No era una mesa de negociación, era un pacto sin retorno, la muerte del patrón a cualquier precio. Popeye describe reuniones en las que solo se discutía a quién sacrificar primero para debilitar el círculo de Pablo. Familiares, lavadores de dinero, choferes, hasta niñeras. En esa mesa decidimos el futuro del país, pero también nuestra extinción, narra. Cada participante tenía cuentas personales pendientes, todos espiaban a todos. Para Popeye, la traición fue sistémica. El cartel cayó no por fuerza policial, sino por la descomposición interna y el colaboracionismo colectivo. El miedo final ya no era a los militares, sino a la familia rota y los amigos de toda la vida convertidos en delatores. El fin era solo cuestión de tiempo. Pocas cosas describen también la lógica del terror en el cartel de Medellín como el censo de ejecutados, un mecanismo invisible y letal. Popeye relata que Escobar, en reuniones nocturnas casi rituales, hacía repasar la lista completa de su círculo: chóferes, secretarias, sicarios, mandos intermedios y parientes. Cualquier gesto mínimo podía ser interpretado como traición. Una conversación privada, un comentario fuera de tono, una mirada de más. Ser mencionado durante uno de estos censos era una sentencia de muerte diferida. El patrón interrogaba en presencia de todos: ¿este sigue leal? Y la duda era suficiente para que Popeye supiera lo que debía hacer. Nadie estaba a salvo, ni siquiera familiares o amigos de infancia. Las ejecuciones se cumplían con frialdad matemática. Así se mantenía la cohesión interna a través del miedo más puro. Popeye nunca disimuló que esto era la gran herramienta de poder. En el cartel, la lealtad se prueba matando a tus propios amigos antes de que el jefe lo haga contigo. Sobrevivir era traicionar todos los días y callar mirando al suelo. No existe peor infierno que aprender a anticipar a quién le tocaría el turno. La catedral fue una anomalía histórica, cárcel construida y gobernada por el propio reo.
Popeye describe la vida interna como un delirio de poder donde Escobar mandaba a instalar lujos, salas de fiestas e incluso salas de tortura y ejecución. Se firmaban contratos de asesinatos, se organizaban encuentros con aliados y enemigos y, sobre todo, se perpetraban crímenes bajo la apariencia de reclusión. Dos de los acontecimientos más brutales, la ejecución y descuartizamiento de Gerardo Moncada y Fernando Galeano, quienes robaban del cartel y conspiraban. Popeye tuvo que oficiar de testigo, organizador y brazo ejecutor de la limpieza interna. Todo bajo la fachada de estar pagando condena. La catedral se decoró con neblina exterior, trampas eléctricas e impunidad absoluta, guardias asalariados, túneles secretos para huida y la certeza de que el Estado nunca entraría sin permiso. Era un reino dentro del reino, narra Popeye. La moral se subvertía por completo. El único castigo posible era la muerte y el último refugio, la complicidad absoluta. No existía ni el perdón ni la redención, solo sobrevivir a la siguiente purga. El absurdo llegó a niveles grotescos cuando la fortuna familiar empezó a ser blanco de la justicia. La madre de Popeye, poseedora de lujosos apartamentos, casas y bodegas incautadas por valor de millones de dólares, se aferró a una coartada que nadie creyó: la Lotería de la Cruz Roja. Popeye cuenta el esfuerzo desesperado de su madre para blanquear el apellido. Se presentó ante el juez diciendo que se había ganado todas esas propiedades en suerte. La verdad era un chiste conocido por todos, pero nadie quería reconocerlo. Lo que más dolía era ver a la familia empeñada en mantener la mentira, viviendo entre el riesgo y el autoengaño. El dinero provenía directamente de la actividad del cartel, pero la ilusión de legalidad era más fuerte que el miedo al castigo social. Para Popeye, este fue un recordatorio permanente de lo lejos que llegaba la corrupción. Incluso en el drama íntimo, la supervivencia iba de la mano de la farsa. Nunca sentí orgullo, solo pena. El verdadero castigo fue ver a mi madre defendernos ante el mundo con una mentira que todos sabían imposible, relata en su testimonio. Si algo definió al cartel de Medellín fue la creatividad macabra de sus métodos de castigo y ejecución, incluso dentro de las cárceles. Popeye describe un catálogo oscuro: cuchillos untados con excremento, ahorcamientos simulados para arrancar confesiones, venenos diluidos en bebidas, brutalidad encubierta en el control absoluto de la prisión. Había sesiones nocturnas en calabozos húmedos, donde el pánico era el principal recurso psicológico: gritos apagados, bolsas plásticas sobre la cabeza, golpes acompasados para sembrar pánico entre los sobrevivientes. Popeye detalla que la tortura era tantas veces física como mental. A muchos nunca los tocabas, solo les hacías saber que podían morir en cualquier momento. La expectativa era peor que el castigo real. Los prisioneros, fueran enemigos del patrón o compañeros caídos en desgracia, tenían claro que cualquier exceso de confianza podía ser detectado y pagado con la vida. En ese ecosistema, la compasión era una capa superficial. Debías arrancarla si querías vivir un día más. Uno de los aspectos más atroces y menos representados en series o prensa es el uso sistemático de menores en la organización. Popeye admitía que Escobar, lejos de verlos como peones desechables, los consideraba una ventaja estratégica clave: obedientes, fáciles de corromper, invisibles para la ley y extremadamente leales. El propio Popeye fue encargado de supervisar el entrenamiento de docenas de chicos entre 12 y 16 años, muchos de los cuales apenas completaban la primera misión antes de morir en otra. El adoctrinamiento comenzaba con favores, fiestas, acceso a lujos y luego bautismos de sangre. Pequeños robos seguidos de un encargo cada vez más letal. Los rituales incluían fiestas privadas donde el miedo y la fascinación los desarmaban por completo moralmente. El patrón pagaba bien, pero la verdadera moneda era el futuro robado. La mitad de los reclutas infantiles no llegaban a cumplir 17 años. Popeye siempre reconoció que este fue uno de los crímenes más imperdonables y el que más pesó en su conciencia.
Convertimos una generación de niños pobres en armas desechables. Repite en entrevistas clave, reconociendo que el legado de Escobar fue también la destrucción de cualquier inocencia a gran escala. Si algo simbolizó el descaro del cartel fue la capacidad de Escobar para caminar libremente, literalmente, a pie, entre los cordones de seguridad más estrictos sin que nadie se atreviera a detenerlo. Popeye relata la escena de una de las fugas más emblemáticas, la catedral rodeada de agentes, helicópteros y tropas, mientras Pablo y su círculo más íntimo simplemente recorrían un túnel y saludaban de lejos, disfrazados y seguros de la sumisión ajena. El poder se medía en última instancia por el miedo. Ningún comandante quiso cargar con la culpa de ser el idiota que provocó la guerra, disparando contra el patrón. Billetes, amenazas y el terror psicológico convirtieron la vigilancia estatal en un teatro absurdo, donde la única ley real era la orden que venía del capo. Para Popeye, ese episodio demostró que Colombia vivía un estado paralelo, que la corrupción, el miedo y la falta de voluntad institucional hicieron posibles hazañas impensables en cualquier otro país. Nos paseábamos frente a todos y nadie tenía el valor de alzar la voz. Éramos invisibles y omnipresentes al mismo tiempo. En la cárcel, el tiempo convierte enemigos en compañeros y las paradojas abundan. Popeye cuenta cómo, tras la caída del Imperio Escobar, terminó compartiendo comidas, favores y hasta confidencias con hombres que antes eran objetivos de ejecución, desde Don Berna hasta los Rodríguez Orejuela. El colmo de la ironía. Popeye fue designado más de una vez como encargado de la cocina y de la seguridad alimentaria del pabellón, garantizando que los platos estuvieran libres de veneno. Justo él, que en el pasado envenenaba a nombre del patrón. El acto de prestar su chaqueta a un exrival o coordinar la mudanza de celdas para visitas familiares evidenciaba que el narco era un círculo donde nadie estaba seguro, y los odios podían volverse alianzas por mera supervivencia. En esa rutina forzada, el horror se desmoronaba ante la monotonía. Comí sopa junto a tipos que juraron matarme, y a todos nos quedaba claro que si hubiéramos nacido en otra cuadra, tal vez hubiésemos sido familia. El cierre de Popeye no fue grandilocuente, ni buscó justificar lo que hizo. En sus últimos años repetía en entrevistas y diarios personales que todo el poder, la fortuna y los años servidos no pesaban tanto como la conciencia al apagar la luz. La imagen de monstruo nunca lo abandonó. El monstruo no era Pablo, fui yo, y todos los que le seguimos por miedo, por dinero o por sentirse parte de algo grande. El verdadero legado, advertía, era el daño cultural irreversible. La normalización de la traición, la desconfianza perpetua y el ciclo de violencia hereditario. No existen narcos felices ni muertos en paz. Lo que Pablo nos dejó fue el terror de volver la vista atrás y saber que todo lo que construiste lo hiciste sobre los huesos de inocentes. Su confesión viral es, ante todo, una advertencia para quienes idealizan ese mundo. Nada justifica cruzar la línea. Ese es el precio silencioso que siempre hay que pagar, y nadie, ni el propio Popeye, sale indemne.